H. Entonces, debido a ese incremento de carga, ¿no es cierto?, aparte de deformarse, se produce, bueno, de acuerdo a la teoría, ¿no es cierto?, en este caso, primeramente, el disgregamiento de las partículas, como en este caso. O sea, se fisura, lógicamente que hay una deformación longitudinal, también una deformación también lateral. Y también, en algunos casos, puede ocurrir también lo que se llama, que además se desliza a lo largo de la línea de rotura, que en este caso la línea de rotura aquí, o también puede darse esta forma. El otro caso es la masa, o sea, es la fluencia plástica que se produce en el suelo y da esta forma irregular. Entonces todos se deforman dependiendo del tipo de suelos, ¿no es cierto?, y también la compacidad del suelo. No en todos los suelos o sea, actúan lo mismo, en la misma el diagrama, digamos, de deformación. Bien, entonces, ahora para medir la resistencia del esfuerzo de corte, nos basamos en la ecuación de Coulomb, que es igual o sea, el esfuerzo de corte es igual a la cohesión del suelo más la presión total por tangente de phi. Pero este esfuerzo que ven acá, este sigma, no es más que el peso específico del suelo multiplicado por la altura. Esto es cuando no hay presencia de agua. Y si tuviera presencia de agua, entonces esto viene a ser la presión efectiva o la presión intergranular. Entonces aquí tenemos que ir a restarle la presión total menos la presión neutra por tangente de phi. Este tangente de phi, lógicamente, esta es la angulación interna del material, en este caso del suelo. Y también viene a ser phi prima. Entonces, phi prima, cuando hay presencia del suelo, se toma 2/3 de phi, de valor phi. Entonces, aquí ya estamos trabajando con presencia de agua. Entonces, si el suelo no tiene cohesión, entonces cohesión es 0, y directo nos va a aparecer, si es que hay presencia de agua, va a ser sigma prima por tangente de phi. Bueno, entonces, ahora lógicamente que este en suelo ya lo vimos un poco, ¿no? Es cuestión de que recuerden un poco. Entonces, la ecuación o sea, para determinar el esfuerzo de corte, y hacemos un ensayo de corte directo, como en este caso, lo ideal es hacer justamente una serie, digamos, ¿cierto?, de círculos utilizando la ecuación del círculo de Mohr, haciendo el ensayo triaxial. Entonces vamos a obtener una serie de círculos, lo cual lo vamos a trazar, ¿no es cierto?, una envolvente, que es la tangente a los círculos, y luego vamos a tener la pendiente de ese valor, va a ser el ángulo de visión interna, phi. Este es el ángulo de visión interna, la pendiente de eso. Ahora, donde se corta este eje, aquí en este caso, este es el valor de la cohesión. Lógicamente, estamos hablando aquí, tau, es el esfuerzo horizontal dividido entre el área de cizallamiento. Y este es el esfuerzo normal, que es el esfuerzo digamos, vertical, dividido entre el área justamente del elemento que estamos haciendo el ensayo. Entonces, lógicamente que hay varios métodos para poder determinar el esfuerzo de corte. Enseguida vamos a ver uno de ellos, es la compresión congelada, después el corte directo, el ensayo de la veleta, el ensayo triaxial, en fin, hay varios tipos de ensayos que algunas veces, dependiendo, digamos, ¿cierto?, de la necesidad que uno tiene, hace uno o dos ensayos y compara, porque no siempre todos los ensayos que hacemos dan los mismos valores, porque estamos hablando de suelos que son totalmente heterogéneos, nunca el suelo es igual de un punto a otro. En los mismos ensayos hay variaciones, entonces hay que tomar un valor intermedio de los diferentes ensayos que uno hace. Bueno, aquí en esta gráfica que estamos viendo, ¿para qué caso es? Esto es para cuando un suelo tiene cohesión y tiene además ángulo de fricción interno. Entonces, en caso, este es el caso de una
Por ejemplo, puede ser de una arena limosa o una arena arcillosa, porque tiene que tener plasticidad para que tenga cohesión. Este valor es justamente el valor de la cohesión. Entonces, en cambio, en un suelo granular, el ángulo de fricción interna, ¿no es cierto?, es grande, pero la cohesión es cero. Entonces, esta recta de acá van a ser del origen. Ahora, en el caso solamente de arcillas, donde la cohesión se considera cero, entonces esta línea de aquí que están viendo acá va a ser justamente paralela a este eje. ¿Por qué? Porque no está variando justamente la cohesión, es constante. Entonces, tenemos tres tipos digamos, de gráficas. Para un suelo que tiene ángulo de fricción interna y tiene además cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un suelo granular y mezclado con suelo que tiene plasticidad. Y en esta gráfica podemos ver el mismo círculo, pero está partiendo del origen. En este caso, entonces no tiene cohesión. Esto sería para el caso de suelo granular. Solamente tenemos ángulo de fricción interna y no tenemos cohesión. Por eso los suelos granulares se los conoce como suelos friccionantes. Y a los suelos finos se los considera como suelos no friccionantes. ¿Por qué? Porque no tienen ángulo de fricción interna. Tiende a cero. Lógicamente en la práctica siempre tiene un valor de 10, de 5, de 15, dependiendo también de la dureza del material, entonces el ángulo a veces varía. Por eso el ángulo de fricción interna en las arcillas es relativamente bajo. Pero tampoco en la práctica se puede considerar cero, pese a que la teoría nos dice que hay que poner cero, pero nunca es cero. Igualmente en la cohesión, cuando un suelo ya tiene algo de humedad, algo de material fino, puede ser un limo, digamos, en una arena, entonces ya aparece un esfuerzo de cohesión. Algo, que no es cero tampoco. Pero la teoría nos dice, ¿no?, que es cero, pero sin embargo en la realidad no. Bueno, aquí la otra gráfica que les decía, es el caso de los suelos que son cohesivos, que tienen plasticidad. Entonces el ángulo de fricción interna es cero y por lo tanto esta recta va a ser así, paralela de ordenadas. Eso va a ser la gráfica. Lógicamente que esta curva lo podemos determinar con mayor exactitud cuando hacemos el ensayo de triaxial. Entonces, bueno, vamos a definir justamente qué es ángulo de fricción interna y qué es cohesión, todo lo demás. Aquí, por ejemplo. Dice, casi en general, los suelos poseen al mismo tiempo cohesión y fricción interna, pero sin embargo existen dos casos límites. En este caso, las arenas lavadas y secas no poseen cohesión, en las que la carga de ruptura se produce para un valor de directamente tau es igual a sigma por tangente de phi, donde la cohesión es cero. Al caso de las arcillas blandas, las que se comportan como si el ángulo de fricción interna fuese cero, entonces la ecuación queda de esta forma. Tau es igual a C, donde tangente de phi es igual a cero. Entonces, lógicamente, en la ecuación, este valor se va y solamente nos queda tau igual a la cohesión. Entonces, por eso es la línea recta que viene aquí. Sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales y Q sub U es el esfuerzo unitario de ruptura, la compresión confinada. Ahorita vamos a ver cómo se determina este valor Q sub U, que es un esfuerzo de corte, digamos el esfuerzo último para que se produzca corte en el suelo en un ensayo de compresión inconfinada. Bueno, primeramente vemos qué es cohesión. La cohesión se puede definir como la adherencia entre las partículas del suelo debido a la atracción entre ellas en virtud de las fuerzas moleculares. Ya dijimos en suelos 1 que esta era, ¿no es cierto?, la atracción molecular
entre las cargas negativas y positivas que tienen las partículas sólidas y las partículas de agua. Eso que nos da la cohesión. El ángulo de fricción interna phi, el ángulo de fricción interna es el valor de convenio introducido para simplificar y se la considera constante, aunque no lo es. El ángulo de fricción interna depende de la uniformidad de las partículas del suelo, del tamaño y forma de los granos y de la presión normal. El ángulo de fricción interna se llama así, ¿no? Este ángulo es análogo al ángulo de fricción entre los cuerpos que se deslizan, o sea, si es parecido, es al efecto que hacemos, ¿no es cierto?, en un plano inclinado, deslizándose un cuerpo a través de ella, y el ángulo que roza, ¿no es cierto?, ese valor es equivalente justamente a la ángulo de fricción interna. Entonces, por eso dice aquí, el ángulo de fricción interna es dinámica y tangente phi es el coeficiente de fricción. Ahora, también el módulo de elasticidad de E, o el módulo de Young, es la pendiente de la curva del esfuerzo de formación. Y viene a ser esto. Aquí tenemos una gráfica de formación unitaria versus incremento de presión, ¿cierto? Presión 1, presión 2. Entonces tenemos los diferentes tipos de curvas, va a depender, ¿cierto?, de la dureza del material. En este caso, para un material suelto, vamos a tener una curva de este tipo, y para un suelo rígido, vamos a tener este tipo de curva. Pero justamente aquí, fíjense, a diferencia, seguramente ya vieron en resistencia y materiales, que la curva de formación unitaria versus carga, tenemos un valor recto, ¿no es cierto? Y después viene aquí un valor, eso se llama la deformación de fluencia, y después sigue la carga y produce la rotura. En cambio, en este caso, en el suelo es continuo, no tienes ese valor como tiene el acero. Aquí entonces, cuando estamos haciendo los ensayos, ¿cierto?, producción de formación unitaria, y luego tenemos los incrementos de presiones, y nos va a dar una curva de este tipo. Lógicamente tenemos la curva máxima, y después cuando ya empieza a fallar, lógicamente esto va bajando, y tenemos una resistencia residual que cada vez va bajando este valor. Ahora, la pérdida, ¿no es cierto?, digamos, de energía dentro de un ensayo, eso se llama histéresis, según que han visto ustedes, y se puede determinar también cuando el suelo se carga y se descarga. Eso se llama histéresis, lo que va perdiendo con ese efecto. Entonces, para esfuerzos cortantes bajo el módulo de elasticidad E, es prácticamente constante a medida que aumenta el esfuerzo cortante. E disminuye, perdón, leyendo un poco más despacio, para esfuerzos cortantes bajos, el módulo de elasticidad E es prácticamente constante. Ahora, a medida que aumenta el esfuerzo cortante, E disminuye. Para arenas, E se puede expresar por la siguiente ecuación. Estas lógicamente son ecuaciones empíricas, donde E dice que es igual a C por sigma 3, un esfuerzo que se aplique en un ensayo de compresión elevado a la N, donde N se puede adoptar entre 0,8 a 0,5, dependiendo de la porosidad. Si la porosidad es alta, entonces aplicaremos, ¿no es cierto?, un valor de 0,8, y si no, 0,5. Y eso sería entonces este valor N. Y este es sigma 3, el esfuerzo principal, cuando se somete a un esfuerzo del elemento que se está estudiando. Entonces, ahora, lógicamente, que este C es cohesión, es el valor que uno obtiene, digamos, en los ensayos. Entonces, esta es la ecuación que estamos para calcular el módulo E. Lógicamente, ya algunos valores que ya se tienen en tablas que se les dio en suelos 1, pues es bastante útil. Este valor E podemos determinar en función de N. El número de golpes, no este N, ¿no?, por supuesto. N es este de aquí que estamos viendo. Y de aquí depende de la porosidad. Estoy hablando del N obtenido con el ensayo de SPT. Entonces tenemos una tabla, si ustedes se revisan el suelos 1, tenemos el valor de E en función del número de golpes del SPT.
para golpes de tanto, se adopta tanto. Tanto para, lógicamente, caracterizada para suelos granulares y caracterizada para suelos finos que son arcillas. No es la misma tabla para todos. No hay que discriminar. Para suelos granulares una y para arcillas otra. O sea, otra tabla. En realidad nos va a dar los valores del módulo E. También se puede estimar el módulo de Poisson. El módulo de Poisson no es constante para el intervalo de esfuerzos que se presenta en obras de ingeniería, y bien por debajo de la falla. Los valores típicos están entre 0,20 a 0,40. Entonces aquí tenemos, aquí es bastante, hay que tomar un criterio, porque ahora, por ejemplo, los métodos de cálculo para pilotes, el método de cálculo para zapatas y para losas, inclusive los nuevos fórmulas que está de moda, digamos así. Entonces están exigiendo justamente determinar el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, o de Poisson, como quieran llamarle, y el otro, el módulo está exigiéndose el coeficiente de balasto, llamado también módulo de elasticidad, que enseguida vamos a ver. Esos valores precisan para aplicar las fórmulas para calcular en pilotajes, zapatas o losas. Entonces, por eso es necesario determinar. A veces se determina aproximadamente, lógicamente, que es bastante difícil, a veces con un ensayo determina exactamente estos valores. Por ejemplo, aquí nos dice, los valores típicos, dice, varía de 0,20 a 0,40. Realmente se puede adoptar U0,5 en suelos saturados, pero que sean granulares. Y para suelos secos se considera U igual a 0, pero tampoco vamos a poner U a 0 aquí, porque generalmente rara vez el suelo va a estar completamente seco. Está sometido a las condiciones climáticas y cuando llueva siempre va a estar justamente afectado por la humedad. Y por tanto no podemos decir que U es igual a 0. Siempre se coloca un valor. Normalmente, cuando trabajamos el módulo de Poisson o de Poisson, cuando trabajamos, por ejemplo, en suelos granulares, tendemos a ser un poco mayor, entre 0,40 a 0,5. Eso se puede tomar. Ahora, si tenemos arcillas, dependiendo del tipo de arcilla, cuanto más sea arcilloso el suelo, entonces el valor es más bajo. Si tiende a ser un poquito más suelo granular, estamos tomando 0,03 o hasta 0,35, 37 para suelos finos. Y para arcilla podemos tomar tranquilamente de 0,37 adelante, 0,4 o 0,5. Lo que en la práctica se toma sus valores. Toma nota, por favor, de esto. No se toma, a no ser que estemos seguros de que de por vida los suelos van a estar secos. En ese caso sí, vale, el módulo de Poisson vale 0, pero rara vez. Entonces, tampoco nos vamos a equivocar mucho poniendo 0,5, porque alguna vez en condiciones climáticas de lluvia, que se dio, los suelos están saturados, entonces el suelo granular se puede adoptar un 0,5. Seguramente ellos van a utilizarlo en la vida práctica, digamos, donde son calculistas, cualquier cosa, ¿no? Bien. Ahora tenemos justamente un cuadro que nos está indicando la coeficiente interna en función de la densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? Son los valores, ¿no es cierto?, de la densidad que se toma en estado natural, en el estado suelto y el estado compacto, ¿no? De ahí se saca estos valores. Y también esta densidad relativa tenemos en función de N, del número de golpe de CPT, que también le di en suelo 1. Entonces de ahí pueden sacar ustedes, por ejemplo, cuánto golpe dan, van a dar justamente, qué sé yo, 30%, 40%, pero nos está dando densidades relativas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cuando la densidad relativa es menor de 20, se toman estos valores. Cuando la densidad relativa es mayor que 20, se toman estos valores. Entonces, estos valores que son ángulos de fricción interna. Si yo tengo, por ejemplo, un grano redondeado, uniforme, con la densidad relativa menor a 20, entonces tendré la ángulo de fricción interna de 29. Y si es mayor, tendré 35. Pero lo normal es tomar siempre, por ejemplo, en la práctica estoy hablando,
es muy importante, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de suelo, no vamos a poner, pues, porque le varía de 5 golpes, vamos a poner 29, otro vamos a poner 28, 25, 26, ¿no es cierto? Hay muchos que exigen así, se complican la vida. Porque acaso el suelo es totalmente homogéneo, es decir, aquí, mire, en 3 metros no varía absolutamente nada y va a tomar un valor de 29. Y más allá de 1 metro va a poner otro, que sea 29.5, digamos. Va a ser un poco difícil, eso es utopía. Entonces, ¿qué hay que tomar un valor intermedio? Tome 29, 28. Entonces, en la arena, pues, de tal tipo, pongo 28, 29, listo, acabó. Y si es más grueso, pues pondré 30 o 35, y listo. ¿Para qué voy a complicar haciendo variaciones? Justamente, Terzaghi dice eso en su definición de mecánica de suelos, que hay que poner valores, ¿no es cierto?, en función del criterio que uno tiene, ¿no es cierto?, y que además que los suelos sean reales. La teoría nos dice muchas cosas, pero estos valores en la práctica hay que tomar siempre tomar los valores intermedios. Estamos en una carretera, por ejemplo, supongamos aquí de 20 metros de un cambio de material, a los 30 metros de un material bueno, allá otra vez más malo a los 25 metros. No vamos a poner un cambio en cada... Se puede, el papel va a soportar, lo podemos hacer si quieren cada 10 metros, pero y en condiciones, ¿no es cierto?, de trabajo ya es real y de campo. Entonces, tomemos los peores valores de un tramo de suelos, con eso trabajamos un tramo bastante largo, cosa que nos simplifique el trabajo, porque si no nos complicamos demasiado. Igualmente aquí, ¿para qué vamos a complicar a un calculista que le llamamos, tenemos un perfil de suelos, ¿no es cierto?, y resulta que vamos a hacer variar cada metro con un ángulo de 25, que en el otro 28, en el otro 27, el otro sucesivamente. Va a ser difícil tomar, inclusive en su cálculo. Entonces tomamos un valor intermedio. Bien, pero esto le sirve, como le digo, de guía para que ustedes puedan adoptar estos valores. También tenemos unas tablas, ¿no es cierto?, que las relacionan el número de golpes del SPT para obtener los ángulos de visión internos aproximados. Bien. Ahora, el esfuerzo cortante en suelos húmedos sin cohesión, como ya se dijo anteriormente, este esfuerzo total aplicado en un suelo es asistido por el esfuerzo de los granos. ¿Qué es esto? Lógicamente, si yo tengo en un suelo que tenga aire, que tenga agua y que tenga sólidos, y aplico una carga, ¿qué es lo que soporta en salida del esfuerzo de corte? Es este valor que le llamamos esfuerzo efectivo, sigma prima. Eso es lo que soporta. Por eso también su nombre es esfuerzo intergranular o esfuerzo efectivo. Y bueno, el esfuerzo neutro o esfuerzo intersticial también se llama. Ese es U. Ese U es, ¿qué cosa? El peso específico del suelo multiplicado por H, ¿no? Entonces, cuando queremos calcular, tenemos la ecuación, también lo medimos en suelo 1. El esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más el esfuerzo neutro. Entonces, si despejamos este esfuerzo efectivo, entonces vamos a tener el esfuerzo total menos el esfuerzo neutro. Y como tenemos aquí, como la resistencia a esfuerzo cortante es un fenómeno de rozamiento, depende del esfuerzo cortante en la falla. En arenas húmedas se puede escribir la cohesión de esta forma. ¿Claro? Como no tiene cohesión, entonces sigma prima por tangente de phi. Pero sigma prima, el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos el esfuerzo neutro. Este esfuerzo neutro, vuelvo a repetir, es el peso específico del suelo, del agua, multiplicado por la altura. Y esto es el gamma del suelo multiplicado por la altura. Eso es el esfuerzo efectivo. Bueno, este phi, lógicamente, ya lo obtenemos, ¿no es cierto?, ya sea de la tabla o si queremos hacer un ensayo de corte directo, o ensayo triaxial. Entonces, hay varios métodos para determinar este valor. Bueno, entonces, este ejemplo lo vamos a hacer después. Solamente vamos a avanzar con la teoría. Entonces, el esfuerzo efectivo llamamos saturado por Z menos 1.
Entonces el esfuerzo de corte va a quedar como el esfuerzo del suelo saturado multiplicado por la altura Z menos U por tangente, si es que hubiera agua. Si no hubiera agua, entonces este es gamma sub m, no, parcialmente saturado. Si estuviera seco, entonces gamma sería entonces gamma sin humedad. Tampoco podemos ir a gamma sub s, porque gamma sub s hay una diferencia. Es decir, por ejemplo, el peso del seco sobre un volumen de los sólidos. Entonces eso no es real, porque eso solamente vamos a tomar en cuenta específicamente los sólidos. En cambio, este gamma sub s está, si en caso de no tuviera agua, entonces el gamma sub m está incluido los vacíos, que son los poros, ¿no es cierto? Y tiene algo de agua, también agua, más el sólido. Pues muchas veces confunden y ponen, por ejemplo, está seco, dicen, y le ponen el valor justamente de gamma sub s. ¿Y gamma sub s qué es? Vuelvo a repetir. Es el peso de los sólidos secos dividido entre el volumen real. Ese volumen real no toma en cuenta aire ni agua, totalmente solamente los sólidos. Por eso se llama peso específico real, no se confunde, porque si no se toma el gamma sub m en condición, digamos, ¿cierto?, de que no tiene agua, pero tiene poros, entonces el volumen es diferente. Bueno, para determinar los esfuerzos de corte hay varios ensayos. Uno de ellos es por el aparato de corte directo ideado por Arthur Casagrande. El inventor fue Carlos Casagrande. Este es un método que enseguida vamos a ver, simplifica el ensayo de triaxial. El triaxial, lógicamente, que es mucho mejor, pero es más trabajoso hacer el ensayo. Por la prueba de compresión triaxial, en el caso de las arcillas, la determinación de la fuerza de corte se puede determinar por compresión axial no confinada. Eso podemos determinar compresión axial no confinada, o también llamado con compresión inconfinada. Y también otra prueba, que es justamente con la prueba de la veleta, que también es el método de Torbane, o Van Test también, que es la misma, los mismos ensayos. Después, por el ensayo de CPT, justamente CPT también determina el esfuerzo de corte, y el CPT también, con el penetration tester. Por la prueba del penetrómetro de bolsillo, también. Por la capacidad de corte del ensayo de CBR, y por el ensayo de carga sobre placa. Todos estos ensayos nos permiten evaluar los esfuerzos de corte. Bien. Hablaremos ahora de uno de los métodos, es este. Prueba de corte directo es lo más fácil. Lógicamente, hay un esfuerzo de corte directo analógico y eléctrico, ¿no? Es un proceso lento, especialmente eso cuando los esfuerzos van a ser muy lentos. Entonces se somete a el laboratorio de Civil tiene este ensayo, que es electrónico, ¿no es cierto?, para medidas exactas, para suelos, ¿no es cierto?, de corte. El analógico es un poco más, los ensayos se hacen más rápido, pero mayor exactitud es la parte de ensayos electrónicos, por el control que hacen en cuanto a la aplicación de la carga. Pero la diferencia entre ellos no es grande, ¿no? Además, a veces los errores que comete uno al interpretar o manipular el equipo ya hizo más errores de lo que tanto el analógico como en el electrónico. Entonces vamos a ver el aparato de Casagrande aquí. Prueba de corte directo es la prueba que se realiza con el aparato de Casagrande, o también llamada aparato de corte directo. Bueno, entonces aquí los voy a indicar, que todo lo que estoy indicando se los voy a indicar en gráfico. Aquí. Este es un aparato de corte directo. Este es un equipo que inventó Arthur Casagrande. ¿En qué consiste este aparato?
Fíjense, aquí tenemos, vamos a empezar por acá. Tenemos aquí un aplicador de carga. Este es un tornillo sin fin que al girar está empujando a este pistón. Aquí tenemos una caja de corte, una caja dividida en una caja que es pequeña, dividida en dos partes. Por eso aquí estamos obligando que el corte se produzca en forma horizontal. Esa es la desventaja de este método. Porque en realidad nunca el corte va a ser, el corte sin sellamiento, no va a ser pues horizontal. Siempre tiene un ángulo de corte, ¿verdad? Pero sin embargo aquí estamos obligando que el corte se produzca en forma horizontal. Es uno de los errores de este método. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces aquí en la caja de corte, aquí va la caja de corte, y esto aquí un anillo dinamométrico para aplicar la carga. Ahora se está utilizando celdas de carga electrónicas. En vez de manipular, digamos, con esta manivela para haciendo que gire, electrónicamente esto va empujando, ¿no es cierto? Tan despacio que está controlado la presión que está aplicando y la deformación. Y luego, lógicamente, que esta caja que digo que está separada en dos, la parte de abajo tiene una piedra porosa. Sobre esa piedra porosa coloca la muestra, luego otra vez una piedra porosa, después se coloca una placa metálica con una bola para que esta carga que le voy a colocar sea axial. Entonces, lógicamente al colocar la muestra al medio, tenemos aquí unos pasadores que mantiene firme a las dos bases, ¿no? Que están separadas por el medio. Entonces, cuando aplico la carga, el de arriba se está desplazando y el de abajo queda firme. Entonces estoy produciendo justamente una zona de falla al medio de la caja. Entonces estoy controlando en forma horizontal con este extensómetro, que es un medidor de deformación. Entonces está colocado aquí con su pistón y me está midiendo cuánto se está deformando el suelo. Y cuando aplico una carga, fíjense, este aparato que ven aquí es para equilibrar la carga. Con esto voy a equilibrar de tal modo que el contacto al inicio del ensayo sea equilibrado. Con eso yo lo voy a hacer que el que esté apoyado, pero sin aplicación de carga, exactamente apoyado. Entonces, donde voy a ir aplicando la carga es aquí. Entonces, esto me hace presión a la muestra que estoy colocando y aplico la carga vertical y luego aplico la carga horizontal y mido qué deformación tiene. Aquí se hace dos tipos de ensayos. Puede ser que pueda ser consolidado o frenado. El consolidado, ¿qué va a hacer? Cuando yo cargo la carga vertical, esta carga vertical, dejo que se deforme. Cuando termine de deformarse, recién aplico la carga horizontal. La otra es simultánea. Aplico la carga vertical, simultáneamente aplico la carga horizontal. Eso entonces va a depender mucho en con qué característica va a trabajar ese suelo. Por eso hay que averiguar bien qué tipo de carga va a poner, si está sobre un terraplén o si está en un lugar plano, y su estructura, qué es lo que va a hacer. Entonces, en función de eso, se adopta cuál de los métodos vamos a aplicar, si las cargas simultáneas o esperar que se consolide después de sin aplicar la carga horizontal. Entonces, con ese valor que vamos cargando, ¿no es cierto?, para una muestra que, digamos, voy a poner con menos carga, y por tanto la carga horizontal va a ser menos también. Y luego pongo otra muestra y luego aplico otra vez más carga y otra vez carga horizontal. Sucesivamente voy aplicando la carga hasta donde yo desee aplicar la carga. Suponiendo, ¿no es cierto?, que yo voy a cargar 2 kilos por centímetro cuadrado, y en lo posible voy a tratar de hacer el ensayo hasta 4 kilos por centímetro cuadrado de compresión vertical. Y luego, lógicamente, horizontal va a ir variando en función de la presión vertical. Entonces, con esos datos que tengo de este ensayo, voy a obtener justamente esta recta. Como ven, esta es una recta que equivale a la envolvente del círculo de Moore. En cambio, cuando hacemos un iniciador de triacción, vamos a tener una serie de círculos aquí que nos va a permitir trazar una recta y vamos a tener esto. Entonces, lo que yo obtuve aquí con los datos de Tau, ¿qué es esto?
acá es simplemente la carga horizontal donde se produjo la rotura. Esta es la carga vertical que voy variando para que se produzca esta rotura. Con los dos valores voy a ir haciendo, puedo hacer en puntos por aquí, puntos por acá, hasta que me dé esta recta colineal. Por eso siempre es conveniente hacer varios puntos, no es suficiente hacer 2 puntos, porque cualquier punto puede estar equivocado. Entonces es posible que hacer 4 o 5 puntos por lo menos, hay que ir incrementando puntos de tal modo que nos sean colineales. Ahora, si hay una pequeña variación, entonces se interpola la recta. No siempre va a dar exactamente colineal, puede variar un poquito. Entonces se toma una recta intermedia a los puntos obtenidos, pero no es suficiente hacer 2 puntos. Entonces con eso medimos con un transportador este ángulo, y tenemos ángulo phi, que es el ángulo de fusión interna. Y este valor que está justamente el área de la caja de corte, dividido entre, perdón, la carga horizontal, dividido entre el área de la caja de corte, me da este valor. Entonces, y ese valor me va a dar, de donde choca este eje, este valor me da el valor de la cohesión. De esa forma se mide el ángulo de fricción interna y la cohesión en un suelo. Es un método bastante simple y económico. No nos complicamos como el ensayo triaxial. Ahora, no estoy diciendo que es malo el ensayo triaxial, por supuesto, que es mucho mejor, pero a veces siempre en la parte de ingeniería trabajamos pues, para ayer, no trabajamos para mañana. Siempre estamos apurados. Entonces, ahora también hay unas fórmulas empíricas, por ejemplo, para suelos granulares con más del 5% de arena fina y limo, podemos tomar este valor. 25 más 0,15 multiplicado por compacidad relativa. Porque la compacidad relativa se puede obtener en función de n, ¿no es cierto? Se puede obtener un valor de compacidad relativa. Y para suelos granulares con menos del 5% de arena fina y suelos y limo, perdón, se toma esta ecuación, 30 más 0,15 por compacidad relativa. Es lógicamente estamos hablando en compacidad relativa expresada en porcentaje. Bien, son fórmulas empíricas de apoyo. Por supuesto, lo mejor es hacer esto, que es simple. ¿Qué sería un ensayo de corte directo? Ahora, ¿en qué se basa la electrónica? Entonces, está midiendo justamente la aplicación de la carga gradual. Entonces, además, la medida que nosotros estamos midiendo aquí con este reloj, nos está indicando electrónicamente, nos está diciendo la inclusión de la información. Un equipo bastante sensible, hay que tener mucho cuidado para utilizarlo y cuidarlo. En el laboratorio de Gabriel tienen, y lamentablemente, este equipo analógico que hice comprar cuando yo era jefe del laboratorio, lo pasaron a Politécnico. Y para aprender hay que hacer con este equipo. Porque este es un analógico que permite errores que se puede hacer fácilmente. Pero en cambio el electrónico no, es bastante sencillo. Hay que tener mucho cuidado en el uso del equipo. Para aprendices este sistema. Este es un tipo de corte directo analógico. ¿Entendieron de este ensayo o alguna duda? ¿Cuál es el objetivo del ensayo de corte directo? Obtener el valor de la cohesión y el ángulo de fricción interna. ¿No es cierto? Ahora, otra cosa me olvidé decir. Por ejemplo, si yo quisiera, supongamos que ustedes les piden un trabajo donde van a hacer, por ejemplo, un terraplén de una carretera. Y ese terraplén va a estar sometido justamente posiblemente al efecto del agua cuando llueve. Generalmente los
Los terraplenes son con préstamos laterales porque es más económico. Acá tengo un tractor, ¿no es cierto? Van cavando y van elevando el terraplén. Pero sin embargo dejan pozos a ambos lados de la carretera. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Por capilaridad, ese terraplén está saturado, tiene agua. Entonces, como está totalmente saturado, entonces, para simular las mismas condiciones de trabajabilidad, entonces en esta caja de corte se le coloca agua. Que de tal modo, ¿no es cierto?, que sature totalmente esa muestra. En esas condiciones se hace el ensayo. Lógicamente ahí va a bajar el ángulo de visión interno, va a ser más bajo. Pero eso que nos permite, si va a ser un terraplén, imagínense, hago una pendiente, ¿no es cierto? Ahora, si me da muy bajo, entonces yo no puedo hacer una pendiente con una pendiente muy grande. Tengo que bajar la pendiente, tendré que hacer un poco más estirado. De tal modo, asegurar de que no haya falla por saturación. ¿Entendieron corte directo o porque para que pasemos al otro ensayo? Sí, ingeniero, se entendió. Ya, ahora, ¿qué es lo que me olvidaba decirlo? Tenía que tener cuidado eso. Aquí tiene el peso de esta parte, la mitad de la caja que está arriba y la mitad que acá abajo no se mueve, sino lo que se mueve es de arriba. Entonces, cuando tomamos el peso de la muestra, todo eso se toma, cuando aplicamos la carga, supongamos 2 kilos aquí, se toma justamente este pedazo más, lo tomo como una carga más, la mitad de la caja. Entonces lo sumo, si tengo 5 kilos, 5 más este pedacito de la caja, va aquí, se suma en la carga. Eso no hay que olvidarse. Mucha gente se olvida de este peso, lógicamente, que no influye mucho, pero influye. Entonces hay que poner, siempre, lógicamente esto va a ser constante, porque el hierro, el acero, perdón, este no es de acero, generalmente se hace de una aleación de bronce o cobre para que no se oxide. Entonces, todo este peso de aquí, además lleva una piedra porosa y lleva una planchita acá, todo ese peso que está afectando en el rozamiento entre las cajas, se toma en cuenta en el peso vertical. Eso no hay que cuidar, no hay que descuidarse. El manual que tienen ustedes está paso a paso el procedimiento. Bien. Ahora vamos a indicar cómo se hace el ensayo de compresión inconfinada. La compresión inconfinada nos permite ¿qué cosa? Determinar, evaluar la tensión admisible del suelo y también podemos estimar la cohesión. Este ensayo es solamente para suelos finos, no sirve para suelos granulares. Bien, entonces, este ensayo en que consiste, como dice, compresión inconfinada, quiere decir que esta muestra que está acá no tiene ningún recubrimiento, está libre, porque solamente es un espécimen de suelo, el cual está apoyando a una base, y aquí tiene una pequeña plancha, se coloca aquí una pequeña bola. ¿Esta bola para qué? Porque como estoy aplicando la carga con este pistón, no me dé una carga excéntrica. Me tiene que dar una carga puntual apoyada en la plancha para que la carga vertical sea aquí centrada. Porque si yo lo pongo el contacto directamente este pistón con esta plancha, puede ser que haya alguna excentricidad y me va a dar una carga más a un lado que centrada. Entonces por eso se coloca siempre una pequeña bola aquí metálica entre la plancha que va sobre el espécimen y el pistón del aplicador de carga. Entonces, ¿cómo estamos aplicando la carga? Fíjense, esto se llama probing ring o también anillo de carga, ¿no? Ahora, lógicamente, hay celdas de carga, ¿no? Que son electrónicas, que cuando se comprime algo mide directamente en libras o kilos. Pero, sin embargo, en muchos laboratorios todavía usamos los anillos de carga. Entonces, la deformación de este anillo, que es de acero flexible, y está medido la deformación cuando aplico la carga
me está midiendo la deformación, las divisiones que tiene acá, como me está marcando. Entonces cuento la cantidad de deformación que hubo, ¿no es cierto?, para diferentes estados de carga, y voy a una tabla, digo número de divisiones, multiplico por la constante que tiene la tabla, le voy a dar directamente en kilos. O sea, la deformación del anillo, la deformación está traducida en kilos. Entonces esto se hace, tiene que estar calibrado justamente para en un laboratorio para aplicar. Por eso es importante que este tensómetro de aquí, la sensibilidad con la cual está calibrada, este anillo no se debe mover. Entonces el anillo está calibrado para esa sensibilidad del tensómetro. Los tensómetros son tan sensibles, tienen un micrón de deformación, o sea, 0.01 milímetros. Una división vale eso. Si usted cuenta la cantidad, digamos, 100 divisiones, multiplica por 2.54, depende, ¿no? De si es por milímetro y directamente multiplica por 10 ya tiene milímetros. Ahora, si es por en pulgada, entonces lo convertir en pulgadas. Primero calcula en pulgadas, después lo convierte en milímetros. Eso ya está tabulado. Entonces mira la tabla, ¿no es cierto? Y determina cuánto de carga equivale a esa deformación. También hay algunas calibraciones que se hacen con ecuación y una recta. Una recta, digamos, ¿cierto? Acá hace trazar la recta aplicando la carga. Entonces las deformaciones van variando, ¿cierto? Usted ve la recta y aplica la carga. También, lógicamente, los que calibran acá, calibran con los tres valores. Uno con la ecuación, otra con la recta, y también ya está tabulado, para más facilidad. Por eso lo único que hay que tener cuidado cuando usamos esto es no cambiar la tabla ni cambiar este tensómetro para este anillo. Tienen que estar casados. No, mucha gente a veces le hace falta algo y le cambian de otro. Llega a tal punto que este tensómetro ya es de mayor o menos sensibilidad y ya varía. La calibración no sirve, está haciendo cualquier cosa. También hay mucho descuido en cuanto a la aplicación de la carga. Hay gente que no tiene concepto. Este anillo le dicen, soporta de 0 a 500 kilos, digamos. Pero por alguna razón su suelo aguantó más de 500 kilos. Y le ponen hasta 1000 kilos. Entonces, ¿qué pasó? Y a la fluencia de este acero ya no es la misma, ya no restituye a su misma posición. Todo queda deformado, ya queda ovalado. Y lo arruinan el equipo. Por eso entonces estos anillos vienen calibrados para 50 kilos, 100 kilos, 200, 300, 500, 1000, hasta 5000. 5000 kilos. Pues por eso no debe uno de desarmarlo, ni tampoco hay que respetar la tabla de calibración. Bien. Entonces, la carga la estamos aplicando mediante este gato, pero este gato no es hidráulico, sino es con engranajes. ¿Por qué es importante usar este tipo de gato con engranajes? Porque la velocidad de la aplicación de la carga la estamos haciendo en forma constante. En cambio, un gato hidráulico ocurre lo siguiente, resulta que aplicamos la palanca, ¿no es cierto?, hasta donde se termine la presión, después otra vez levantamos la palanca, entonces hay un desfase. No nos va a permitir hacer una curva real. Entonces, en equipo en laboratorio siempre tienen que ser con engranaje, no hidráulico. Entonces, con esos datos tenemos diferentes valores hasta que se produce la rotura. Estamos tomando en cuenta qué cosa no es deformación. Fíjense de este espécimen cuando estoy aplicando la carga. Estoy controlando cuánto de carga para cada deformación. Entonces, la relación de vacíos de este aparato va a ir variando. También va a ir variando el tamaño. Porque si aplico la carga, lógicamente la muestra se va a aplastar un poco. Entonces, ¿qué va a variar? La longitud y va a variar el área de contacto para cada aplicación de carga. Eso es lo que podemos tomar en cuenta en el cálculo. Bueno, aquí tenemos algunos implementos auxiliares, digamos. Y traemos un bloque, cortamos aproximadamente, ¿no es cierto?, un cilindro y luego lo ponemos en este torno. Esto va a girar y con este aparato que tiene un hilo de metal, vamos a ir haciendo el corte y vamos a obtener justamente el diámetro que queramos tener.
Igualmente esto es para hacer un corte aproximado para esto, para colocar en el torno final. Este nos da el diámetro exacto. Esto para hacer el equipo ahora, o bien hacer muestreos con mocheador de pared delgada que el tubo Shelby también nos permite sacar muestras inalteradas. Con eso, entonces, lo que hay que tener en cuenta justamente es la longitud que debe tener para los ensayos. Para que lo veamos esto, vamos a adelantar un poquito. ¿Por qué estoy hablando de esto? Fíjense, este es un espécimen donde vamos a producir el ensayo de corte, perdón, de compresión confinada. Entonces, si yo lo hago muy petizo esto, muy chico, cuando lo ideal es que la altura de este espécimen debe ser mayor, comprendido, perdón, aquí. Debe ser igual, menor, debe ser menor, o sea, la relación de esta longitud, diámetro, debe ser comprendida entre 2 a 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta longitud, digamos, de la altura de la muestra debe ser igual a 2 veces el diámetro o máximo hasta 3 veces el diámetro. Lo mejor es trabajar con 2.5. Entonces, la altura de la muestra debe ser 2.5 veces el diámetro o 2. Pero si es más chico, ya estas líneas de rotura se traslapan entre uno y el otro. Ahora, si no, también esta línea de rotura viene y llega a la base, aquí. No tiene que ser así, entonces generalmente la rotura tiene que producirse en este tipo de cosas, ¿no es cierto? Una falla así, de esta forma. Ahora, si es muy alta, ¿qué va a pasar? Esto se va a pandearse, como se comporta como una columna. Entonces, si es muy alto, por tanto, aquí va a haber pandeo de deformación por la altura. Es por eso que la altura es limitado con una relación de que esto debe ser siempre nunca mayor a 3 ni menor a 2. Esta igualdad debe cumplirse. Y además, cuando sometemos a una compresión inconfinada, la deformación no debe ser mayor a 20% de la altura total. Si se deforma más, entonces nuestro ensayo no sirve. El suelo no está adecuado para hacer este ensayo. Pues la deformación con respecto a la longitud inicial no debe ser más del 20%. Bien, entonces, cuando aplicamos esta carga, fíjense, la deformación unitaria va a ser justamente delta L, o sea, la deformación de la longitud, dividido entre la longitud inicial. Eso es la deformación unitaria. Y el esfuerzo que va a ser igual va a ser P, la carga, dividido entre el área. Pero si estoy aplicando carga a diferentes estados de carga, voy a tener P'. Y mi área de contacto de este espécimen también va a variar, por eso lo estoy llamando A'. Esto voy a calcular a cada instante. Entonces, ¿cómo calculamos? Fíjense. Simplemente voy a poner que el volumen total es igual al área inicial por longitud inicial. Entonces, esta misma deformación va a ser A', porque el área va a variar, y va a ser la longitud inicial menos un delta L, lo que se está deformando, ¿verdad? Entonces aquí saco la relación igualando estas ecuaciones, ¿no es cierto? Voy a sacar que A' es igual a ¿qué? Al área inicial dividido entre 1 menos la deformación unitaria. Listo, entonces esto es mi A'. Y el P' es el valor que me está produciendo el esfuerzo. Ese es P'. Entonces, ya mi carga, para calcular mi carga de rotura, pongo entonces P', este es el P para cada instante de carga. A' es el área para cada estado de carga. Entonces va a ser esto, P' dividido entre A', entre A sub 0, 1 menos E. Esa es la ecuación que vamos a emplear para calcular y esa es la gráfica de la compresión inconfinada. ¿Me entendieron hasta aquí?
Hola. Sí, ingeniero. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver aquí un ensayo. Bueno, aquí está la disposición que se tiene. Lo que quería mostrar en la foto, esta bolita que estoy haciendo acá, justamente, fíjense acá. Aquí está la muestra. Aquí tengo una piedra porosa. ¿Por qué? Porque como estoy comprimiendo, lógicamente a veces está húmedo, entonces si hay agua se detiene aquí en esta piedra porosa. Y aquí está la placa inferior, que es metal. Y esta es la base de la prensa. Y encima, igual se coloca una piedra porosa. Y encima se coloca una placa. Y aquí tiene una pequeña ranurita acá para que la bolita no escape. Y luego se asienta justamente esta bola con el pistón que aplico la carga mediante el gato hidráulico. Perdón, el gato de engranaje, no de hidráulico. Entonces esto para que si yo lo pusiera todo esto en la superficie, de repente esto va a tener una pequeña inclinación, entonces voy a tener una carga excéntrica, me va a obligar a que la rotura se produzca así. Entonces esto me está asegurando que la carga sea axial. Para eso se coloca esto. Este es el esquema que uno coloca. Bien, este es un ensayo de una arcilla que tiene límite líquido 37.3, el límite plástico 19.8, el diámetro de la muestra 45.5, su volumen es 175.61, su área, o sea, todos los datos de la muestra, y la altura también inicial 108, y el peso también que tengamos, y el peso unitario es 2.16 gramos por centímetro cúbico. También estamos dando el contenido de humedad, con qué humedad está esa muestra, y los datos del anillo. El dato del anillo se llama probing ring, o sea, el PR, o anillo de carga, si quieren llamar así. Entonces, esta es su sensibilidad, 0,24 kilos mide cada división. Pues yo cuánto número de divisiones, pues supongamos 100 divisiones que me deformó, multiplico por 100, me va a dar directamente kilos, los kilos que estoy teniendo en cada ensayo. El peso unitario también ya está en la inicial. Bien, con eso llegamos a la tabla. Lectura del deformímetro, estamos hablando, digamos, el deformímetro vertical que me está midiendo, ¿no es cierto?, cuando estoy aplicando la carga, cuando me está deformando. Entonces, este casilla de aquí me está midiendo eso. Esto me está midiendo la deformación, ¿no es cierto?, del anillo para calcular la carga. Entonces, la deformación de la muestra delta L es esta, para cada uno, va variando con esto, entonces saca inicial menos esto, se va calculando este delta L. Y la deformación unitaria va a ser entonces esto entre la longitud inicial, que es la deformación unitaria, esto es E. El área también, aquí me está variando, fíjense, estoy haciendo la corrección de áreas, fíjense aquí. Entonces este valor es una constante 1 menos E, ¿no es cierto? Entonces con A es constante y lo calculo haciendo el área corregida y es esto. Estoy corrigiendo esa A' que vimos hace rato. Y con eso estoy calculando ya la carga. Este valor lo obtengo de la deformación que obtuve con esto, multiplico con un número de divisiones y me va dando la carga del provincia, o sea, el rango de carga. Está diciendo aquí 2.72, 5.10, etcétera, me está dando en kilos. Todo esto. Pero no está en kilopascales, ¿no? Y luego lo divido entre la A' y me da esto, el refuerzo sobre el corte. Y aquí se produjo la rotura. En este valor, después ya tengo un valor remanente. Fíjense. Entonces aquí se produjo la rotura. Muy bien, este ensayo se hace generalmente 2 veces, con 2 muestras. Y se toma la media de este valor, de la gráfica. Hemos obtenido 2 curvas. Esta curva 1 y la curva 2. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lógicamente, en cada punto nosotros hemos tenido los valores de rotura. Uno aparece aquí y otro aquí. Entonces, acá estamos los valores de rotura. Y sacamos la media de esto más esto, dividido entre 2. Ese es el valor. Bien, entonces, también podemos sacar justamente el módulo E
pasamos en la pendiente de esta recta, nos estamos viendo acá, y vamos a tener este valor, el módulo de elasticidad. Y ahora, ¿cómo obtengo la cohesión? La cohesión de este valor, aquí vamos a sacar aquí. Ya. Este valor Q sub U, creo que una tabla aquí está. Resistencia de la compresión inconfinada de manera Q sub U ha sido el promedio de estos dos, este más otro ensayo, aquí está el promedio, 10.1, 101.50 kilopascales. Y la cohesión se toma la mitad de este valor. Q sub U entre 2 me da la cohesión. Pues me sirve entonces este ensayo. Esta ahora, cuando yo digo Q sub U, esta es la carga última, o la presión última de rotura. Ahora voy a afectar esto por un factor de seguridad. Eso va a ser tensión admisible. Para eso me sirve. Entonces siempre se hace dos ensayos. Cuando lógicamente, muchas veces cuando uno saca muestras del tubo como H2 Serbia, a veces por X motivos uno le produce el daño a la muestra, entonces a veces se puede hacer con uno. Inclusive cuando se está haciendo el ensayo de SPT, se obtiene las muestras con la cuchara de Terzaghi, lógicamente que tiene una pequeña alteración porque el espesor de esa cuchara es un poquito grueso, pero nos sirve, lo aplicamos este ensayo y nos sirve de referencia, ¿no es cierto?, cuánto se aproxima a las tablas en las cuales estamos usando o las fórmulas que se está usando para determinar las tensiones admisibles, si es real o no. Nos sirve para verificación, pues siempre cuando hay especímenes así hay que someter a la compresión para estar seguro de los valores que se estén emitiendo en el informe. Es una forma de verificar esos valores. Antes de hablar de compresión triaxial, vamos a hablar de la prueba de la veleta. La prueba de la veleta es un dispositivo que sirve para medir la resistencia al corte de los suelos, ya sean suelos arcillosos o suelos suaves. Este ensayo se puede realizar en sitio o en muestras inalteradas en laboratorio. Entonces, el ensayo, hay un aparato pequeñito de bolsillo que sirve para hacer un ensayo en laboratorio, chiquitito, y además con las aletas variables. Y otro es el ensayo, digamos, que se puede hacer en el mismo sitio, en el lugar donde se está haciendo la exploración. Se puede hacer entonces tanto en el laboratorio como en el campo. La prueba de la veleta, ¿en qué consiste? Bueno, aquí resulta que en realidad son 4 aspas. Este es el círculo que ven acá, simplemente le dije que forman, si lo uniéramos todo esto, daría un círculo, pero el equipo no tiene nada de esto, solamente tiene estas 4 aletas separadas en partes iguales de las mismas longitudes. Y de acá sale un eje, un aparato, ¿no es cierto? Y arriba tiene un maneral. ¿Qué es un maneral? Un maneral es un valor, una tabla donde la está midiendo el esfuerzo de torque. O sea, un momento, ¿no es cierto? Que es la fuerza dividida entre la longitud, nos da el torque. Ese torque que está produciéndose para la rotura, donde se hace la rotura del suelo, ese es el valor del esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué se hace con este aparato? Se tiene estas aspas, como le digo, se mide justamente la longitud de las aspas. Me faltó una foto acá para... No sé si me equivoco. Este no es un aparato pequeñito, ¿no es cierto?, que viene y, como le digo, tiene su aleta y el cual se clava en el suelo y luego
con la parte superior se hace un esfuerzo de corte, se hace girar. Al girar está marcando el mismo equipo tiene una especie de reloj que le mide la cantidad, digamos, ¿cierto?, de esfuerzo que se produjo hasta que se rompe el suelo. Cuando se rompe el suelo, lógicamente se gira, por ahí se produce la rotura. Entonces, estas aletas que tenemos aquí, cuando es de laboratorio, son variables. Si yo tengo un espacio muy pequeño, puedo variar este tamaño de la aleta. Ahora, si tengo un tamaño más grande, puedo poner una aleta más grande. Entonces ya el maneral o donde se está midiendo el esfuerzo de torque ya está calibrado para este tipo de equipos. Ahora, también se puede hacer, ¿qué cosa? Experimentalmente, este dice tau no es más que P, este es un momento. Aquí dice, para un momento aplicado al material que viene en kilos por centímetro, ¿no? En el momento de rotura. Este P. Este pi es por el círculo que forman, no tiene nada de solamente las letras, pero están formando, al girar forman un círculo. Este es pi por el diámetro, ¿no?, que justamente hacen las aletas acá, que es este D, el diámetro al cuadrado. Y h es la altura de la aleta. Yo lo pongo, esta aleta tiene su altura, lo que se va a clavar en el suelo. Esta es la altura. Y entre 2 más el diámetro de este círculo que forma la aleta, dividido entre 6. Eso le da el esfuerzo de corte. Esto se puede fabricar inclusive con los torquímetros que utilizan los mecánicos. En La Paz venden estos equipos caseros que lo fabrican y lo venden. Lo hacen con torquímetro. Un torquímetro, por ejemplo, ¿qué son los torquímetros que usan los mecánicos? Son los que ajustan los tornillos, ¿no es cierto?, con la presión adecuada. Porque miren, para todo, por ejemplo, un motor sensible, tiene que estar, todos los tornillos tienen que estar aplicados con la misma presión. No puede estar uno más apretado que el otro. Entonces, para eso se utiliza un torquímetro sensible. Entonces, con eso se puede hacer este equipo. Y también equipos que venden ya los fabricantes, vienen ya, lógicamente el costo es mucho mayor. Sirve para medir esto en el sitio, en el campo, o como también en el laboratorio, dependiendo del tamaño de la aleta que haga. Entonces eso nos da un esfuerzo de corte. Se puede hacer esto. Lógicamente, para hacer el campo, por ejemplo, ¿qué se hace? Se hace el agujero. El agujero hay que tratar de limpiarlo bien, porque no se olviden que tenemos que clavar esta aleta. Limpio con otra herramienta, que con cuidado de no alterarlo, pues vamos a hincar esto. Entonces, una vez ya adecuado el lugar, se mete este aparatito, se hinca hasta la marca que dice de la aleta, hasta la aleta total de la altura de la aleta. Luego se aplica el esfuerzo de torque hasta que se produce la rotura. Ahí medimos el esfuerzo, el momento, ¿no?, que dice, ¿no es cierto?, kilos por metro. Ese es el valor, entonces, del esfuerzo de corte que nos va a dar. Lógicamente, ese valor de torque que nos da, dividido entre todo esto, nos va a dar justamente kilos por centímetro cuadrado, un esfuerzo. Es este ensayo se puede hacer a diferentes profundidades en el campo. Por eso es importante, cuando uno trae las muestras de campo con un mostrador de pared delgada tubo Shelby, las muestras se aprovechan con el ensayo de torquímetro que se tiene en el laboratorio. Y a ver si alguna vez hacemos laboratorio para mostrarles por lo menos. Entonces se aplica esas aletitas y directamente le da ese esfuerzo del torque, este valor. En realidad lo que el aparato le mide ya es este valor, tau. Y ya han calculado todo, ¿no es cierto?, para decirle a tal valor llega esto, eso lo da directamente, ya está
marcado de kilos por centímetro cuadrado o toneladas por metro cuadrado. Es el esfuerzo de corte. Lógicamente ese corte de rotura, pero eso hay que tomar en cuenta para hacer una obra, siempre afectar por factor de seguridad. Entonces eso sería el esfuerzo de corte mediante el ensayo de la veleta. También se llama torbane o vanetes. Todo lo mismo ensayo. Bueno, otro aparatito bien simple y fácil de utilizar es el aparato que se llama penetrante de bolsillo. Este penetrante de bolsillo no es cualquier cosa, sino está basado justamente en la teoría del ensayo. ¿En qué consiste este ensayo? Fíjense. Se obtiene el espécimen, la muestra, ¿no es cierto? Podemos hacer con un muchador de tubo Shelby, está con un muchador de tubo Shelby, y la estamos sometiendo a compresión, a un penetrador de bolsillo. Entonces, este aparatito que tiene acá, este pistón, tiene una marca. Y aquí tiene una escala. Entonces, empezamos de cero, el pistón totalmente elongado, o sea, cuando está suelto, y lo empujo, le hago presión, como en este caso estoy presionando, y hasta clavarla hasta la marca donde me indique. En ese momento hago la lectura en la escala que hay aquí. Directamente me está dando toneladas metro cuadrado. Entonces, para eso hago diferentes ensayos en diferentes puntos, para sacar la media. Y con eso calculo el valor de la compresión, o sea, el valor de la tensión admisible va a ser el momento en que apliqué ahí, me dio esa carga, la suma de eso dividido entre el valor, entre el promedio, con ese promedio lo divido entre el factor de seguridad y me da la tensión admisible. Entonces, igualmente, si estamos haciendo una excavación a cielo abierto, también nos entramos al pozo y ahí verificamos los valores. O sea, se enlaza la superficie y se somete este penetrómetro. Lógicamente, cuando uno va al campo, esto es fácil llevarlo porque usted le pone tiene su estuche y se le pone el cinturón y se va con este aparatito. Es una forma también de medir. Entonces, esto basado justamente en teorías, no está bien calibrado. Entonces, tiene un resorte calibrado acá y le está dando los esfuerzos. Y dividido entre el área del pistón le da esos kilos, centímetros cuadrados, y ya está ya aquí en la escala, ya le está diciendo ya cuántos kilos has necesitado para que se te produzca la resistencia hasta esa marca que indica el equipo. Ese es el penetrador de bolsillo. Bueno, para el día miércoles vamos a dejar pero quisiera que el miércoles participen todos porque vamos a ver el ensayo de CBR y el ensayo de carga sobre placa para terminar este tema. ¿Tienen preguntas de los ensayos que hemos visto de compresión confinada y penetración de bolsillo? ¿Tienen dudas o no entendieron? Hola. Ingeniero, todo bien. ¿Todo bien? Ya, entonces la próxima clase, por favor, a las 7:15 en punto, de ahí no admito nadie más, ¿ya? Para que empecemos, porque es un poquito largo. Justamente voy a hablarles de CDR y el ensayo de carga sobre placa. También vamos a hablar un poquito sobre aunque que no está en el temario, vamos a hablar sobre pruebas de carga en pilotos. ¿Cómo se hace? ¿Ya? Bueno, esto le da Ingeniero. ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.